Vamos a leer la lectura de su palabra para que después el expositor, ¿Mm? Sí, el sermón, la lectura del sermón. Se encuentra en Juan, Evangelio según Juan, o Evangelio según el apóstol Juan, capítulo 10, del versículo 1 al 21. Parece que yo me demoré más. Ya. Habiéndola encontrado yo de lo último, vamos a leer su palabra. Dice: en verdad les digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A éste le abre el portero, y las ovejas oyen su voz. Llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera. Cuando saca todas las suyas, va delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Pero a un desconocido no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les habló por medio de esta comparación, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Entonces Jesús les dijo de nuevo: en verdad les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les hicieron. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón solo viene por robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas, pero el que es un asalariado y no un pastor, que no es el dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo las arrebata y las dispersa. El asalariado huye porque solo trabaja por el apoyo y no le importa las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y ellas me conocen, al igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también yo debo traerlas, y oirán mi voz, y serán un rebaño con un solo pastor. Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a surgir una división entre los judíos por estas palabras, y muchos de ellos decían: tiene un demonio y está loco. ¿Por qué le hacen caso? Otros decían: estas no son palabras de un endemoniado. ¿Puede acaso un demonio abrir los ojos de los ciegos? Amén. Eh, Va a pasar nuestro hermano presbítero Christopher para que exponga la palabra de Dios, el sermón. Si me ven tiritar es porque me pongo nervioso nomás, no crean que es otra cosa.
Por favor, no de nuevo. Me alegro en el Señor de ver a las familias reunidas en este lugar hoy día. El Señor les bendiga, mis hermanos. Y veo que hay varios que no habían estado viniendo en el último tiempo, pero hoy día están aquí. Y yo había sentido de comenzar el sermón del día de hoy, dividirlo en 3 partes, que era hacer un resumen, una introducción y el desarrollo del tema, y parece que nos va a venir bien. En las últimas semanas, bueno, el sermón de hoy día lleva por nombre Jesús es el centro. En las últimas semanas, más o menos desde el retiro, o sea, 3 semanas atrás, hemos estado estudiando desde diferentes enfoques qué es lo que el Señor nos quiere enseñar en el inicio del capítulo 10, que es lo que estuvimos leyendo hoy día. Así que no crea que fue un error, que de nuevo volvimos a leer los mismos versículos, sino que el Señor está trabajando con nuestra iglesia, extrayendo lo que más podamos extraer de estas palabras que hemos estado leyendo. Capítulo 10 de Juan, la parábola del redil y la explicación que da el mismo Señor. Vimos a la gente detonante de que Jesús nos enseñara estas palabras ya en el capítulo 9, con la sanidad que realizó sobre un ciego de nacimiento. Vimos en esa oportunidad también la reacción de los líderes religiosos, la expulsión de este amilagrado, de este ciego que había recibido el milagro de la sinagoga, cómo Jesús va y lo acoge, mostrándole la esencia del evangelio. En ese momento Jesús le dice a este hombre, luego que ya lo había sanado, lo habían echado, se encuentra con él de nuevo y le dice, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? La esencia del evangelio. ¿Crees tú en el Hijo del Hombre? Y Jesús le dice, finalmente, cuando él responde de manera afirmativa, le dice, aquí lo ves, yo soy. Y eso provoca en este hombre adoración. Cuando estuvimos en el retiro, identificamos que este ciego era como las ovejas del rebaño del texto que estuvimos leyendo hoy día. Y que los líderes religiosos eran como los asalariados y los saltadores y los ladrones, que solo venían a robar, a matar y destruir, que leímos en el texto. Descubrimos que las ovejas, o que la oveja más débil de ese rebaño, era como el ciego de nacimiento. Y también vimos que estos líderes religiosos disfrutaban de apacentarse a sí mismos y ejercían también un poderío sobre los demás. Hace un par de semanas nuestro pastor Rodrigo, ya entrando en el capítulo 10, nos enseñaba que Jesús quiere que lo reconozcamos como el buen pastor de nuestra vida, aquel que llama a sus ovejas y éstas oyen su voz, y solo las de él acuden a él y hallan descanso y responden con adoración, que somos ovejas de este único pastor, ovejas humildes que se dejan pastorear, que se dejan guiar, que se dejan nutrir, que permiten ser protegidas por aquel que dio su vida por ellos. Este último punto lo levantó nuestro pastor Jonathan la semana pasada. Jesús era un pastor muy especial, único en su tipo. Él da su vida por sus ovejas. Pues sabe que la única manera de que sus ovejas estén seguras es teniendo comunión con Dios por medio de Él en el rebaño, en su redil, y por medio del sacrificio perfecto que Dios instituyó desde el inicio y que cubre nuestros pecados, nos restaura de nuestra caída y nos lleva a la gloria en la patria celestial. Hoy día, mis hermanos, quisiera llevarlos a una declaración
que hace Jesús, nuestro Señor, y que lo pone en el centro, en el foco de todo esto. Tal como le dijo al ciego, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Y él nos dice, sí, yo soy. Hoy día nos dice, sí, yo soy el Mesías, yo soy la puerta. Oremos. Padre Celestial, te pido en tu misericordia, Señor, de que nuestro corazón, nuestra mente esté rendida ante ti para buscar comprender lo que tu palabra nos enseña y no otra cosa. Para que al hablar, Señor, tu palabra sea la que salga de mi boca. Para que al escuchar sea tu palabra la que entre en nuestros oídos y habite en nuestro corazón. Permite, Señor, que tu palabra hoy haga vida en nosotros. Por Cristo Jesús. Amén. Yo soy la puerta. En el Evangelio de Juan, el autor hace notar distintas metáforas que usa Jesús para expresar cómo es su relación salvadora con la humanidad. Los yo soy, que aparecen a lo largo del texto del Evangelio de Juan, que en total son 7. Yo soy el pan de vida, ya lo vimos. Yo soy la luz del mundo, también ya lo estudiamos. Yo soy la puerta de las ovejas, lo vemos hoy. Yo soy el buen pastor, ya lo estuvimos viendo. Yo soy la resurrección y la vida, lo veremos. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la vid verdadera. Esas son declaraciones que hace Cristo, que Juan recopila en el Evangelio y que nos muestran cómo se produce esa relación entre Dios y los hombres, entre Jesús y su obra salvadora y nosotros. Ya vimos a Jesús hablando con la mujer samaritana en el pozo aquel, cuando él se revela por primera vez a sí mismo como el Mesías y usa su nombre real, su nombre verdadero, el nombre de Dios. Él se presenta como el yo soy. Vimos después de la alimentación de los 5,000 a Jesús decir, yo soy el pan de vida. Vimos que cuando sus palabras comenzaron a causar división a causa de su doctrina, que era la doctrina del Padre, y no la que estaban escuchando en las sinagogas en ese tiempo, Él les dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue tendrá la luz de la vida. Hoy mi intención es buscar explicar y que podamos comprender de qué se trata esta afirmación, yo soy la puerta. Y eso aparece en Juan, en el capítulo 10 que leímos hoy, y voy a leer el versículo 1 y el versículo 9. Dice en el versículo 1, en verdad les digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es un ladrón y salteador. En el versículo 9, ya aclarando lo que él había dicho inicialmente, Jesús dice, yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. Pero quisiera que para poder comprender bien esta figura que Jesús usa, así como decía nuestro pastor Jonathan el otro día, de manera muy relacionada, el ser pastor y ser la puerta, comprender qué es el pastoreo en Medio Oriente, en la época. ¿Qué es eso? Que es distinto al pastoreo oriental, la transhumancia oriental, a la que nosotros conocemos desde Occidente. El pastoreo oriental es distinto a lo que nosotros estamos acostumbrados quizás a ver por televisión, cuando hemos visto programas así como de... ¿Qué programas hay ahora que dan en televisión donde muestran este tipo de cosas? Que pasan como en el campo chileno. ¿Cómo? Como tierra adentro, ¿no es cierto? Esas cosas que uno ve a veces, que entrevistan a una persona que pastorea, qué sé yo. Algunos habrán tenido la bendición de haberlo vivido, de haber estado ahí entre medio de las ovejas.
Pero bueno, en este lado del mundo, los pastores de ovejas tienen un rebaño y ellos arrean a ese rebaño. O sea, habitualmente van o en el costado de las ovejas, se ayudan de algunos perritos, otros animales, o van a caballo, van desde atrás, van con una vara ahí pegándole a la oveja para que avance, cruce rápido, porque uno de repente va en un camino en el campo y se le cruzan todas las ovejas. Entonces ahí van atrás ahí sacando las ovejas rápido. Bueno, habitualmente las ovejas las marcan, ¿no es cierto? Le ponen así como alguna cintita o algo en la oreja. Y es necesario que las marquen para poder diferenciarlas de otras ovejas, de otros pastores, porque suelen compartir más o menos los campos, los lugares donde hay para poder pastorearlos. Pero en el pastoreo oriental la cosa es diferente. De hecho, Juan en el capítulo 10, ahí en los primeros versículos dice, en el versículo 2, pero el que entra por la puerta, este es el pastor de las ovejas, a este le habla el portero, las ovejas oyen su voz, la voz del pastor, ese pastor llama a las ovejas por su nombre, el pastor las conduce, dice que las saca a todas del redil, el pastor va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Solo su voz. En el versículo dice que no conocen la voz de los extraños en el versículo siguiente. Aquí tenemos a un pastor que funciona un poco diferente. Es un pastor que va delante de las ovejas. Él no necesita marcar a la oveja porque él las conoce a cada una. De hecho, las conoce por su nombre. Él lleva la cuenta en este bastón, en este palo, hace la marca de cuántas son las que tiene y las tiene marcadas. Él sabe cuántas son. Cuando necesita reunirlas, él alza su voz, las llama y sus ovejas se juntan. Las ovejas le responden siguiéndolo solo a él, pues no reconocen a voces de extraños. El pastor tiene una relación entonces que es íntima con sus ovejas, al punto que él las ama, las cuida, arriesga su vida por sus ovejas y las conduce para que puedan ir y consumir buenos pastos y beber buena agua. Y aquí me gustaría pedirles, pues, quizás hasta hace algunos meses atrás le hubiera dicho que me dijeran de memoria el Salmo 23, porque ahí todos se lo saben de Reina Valera del 60. Pero como ahora estamos usando la nueva versión de la Biblia de las Américas, le voy a pedir que busquen, por favor, el Salmo número 23. Sí, porque ya no estamos usando la Reina verdadera, sino que estamos... El Salmo 23 dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. En la otra versión decía, me pastoreará. ¿Qué hace ese pastor? Él restaura mi alma. Me guía por senderos de justicia por amor de su nombre. Y aunque pase por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos, has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor, en el redil del Señor, moraré por largos días. Ese pastor que nos lleva y nos conduce por esos delicados pastos y esas aguas de reposo. Adicionalmente, como decía al final el versículo 23, ese pastor guarda a sus ovejas en un redil, en un espacio separado, su casa, que es un espacio que está cercado alrededor, tiene muros que lo delimitan, sirve para poder proteger al aprisco. Y ese lugar, fíjense ustedes que posee una sola entrada, que es la entrada y salida,
que les permite a ellos poder llevar una buena cuenta de las ovejas que tienen y permite limitar también el riesgo de que entren personas no deseadas, animales que pueden llegar a herir a las ovejas. Y hay un cuidador, ¿no es cierto? Hay una persona que se queda cuidando ahí en la puerta, que vigila, no tiene mayor responsabilidad respecto del rebaño, pero vigila lo que está pasando ahí. De hecho, es el portero quien abre la puerta cuando viene el pastor. Y así Jesús, usando esta imagen de este tipo de pastor, que es una imagen muy conocida por el pueblo de la época, Jesús se presenta tanto como la puerta del redil para las ovejas, como el buen pastor del rebaño. En los versículos que hemos leído del 1 al 9, podemos desprender tres verdades. Jesús se presenta como el único por el cual es posible pertenecer al rebaño. Jesús se presenta como el único por el cual es posible pertenecer al rebaño. Jesús se presenta como el único por el cual un pastor puede pastorear al rebaño. Jesús se presenta como el único por el cual un pastor puede pastorear al rebaño. Además, Jesús se presenta como el único y suficiente Salvador, el único por el cual se encuentra seguridad, plenitud, satisfacción, vida y libertad. Y estos puntos hoy día intentaré desarrollar en el sermón. El Señor nos explica en este ejemplo que en el conjunto de ciudadanos de su reino, este conjunto, este rebaño, está exclusivamente compuesto por aquellos que han entrado por la puerta, o sea, que han entrado por Cristo. ¿Y qué significa entrar por Cristo? Jesucristo es la promesa efectiva de que si crees que Él es el Señor, que murió por los suyos para que creyendo fuésemos redimidos de nuestros pecados y tuviéramos una vida eterna, reconciliándonos así la relación que había sido quebrantada entre el ser humano caído y su creador. El Señor venía mostrando y dando ya cumplimiento a través de señales de que Él era el Mesías prometido, que era el Mesías prometido para los suyos. Pero los líderes religiosos de Israel no quisieron creer. Probablemente porque al ver que las promesas se estaban cumpliendo, su era, la era de los religiosos de Israel, el control que ellos tenían, el poder que ellos tenían sobre el pueblo, se iba a ver menguado, iba a decaer. Y su posición social también caería. Jesús el Mesías entonces les era una amenaza para el lugar que ellos estaban ocupando. Jesús ya estaba desechando lo que había ocurrido ya en el antiguo pacto, del que ellos eran celosos guardianes. Ya estábamos pasando de eso. Y había exigido del pueblo aún más, porque ellos eran muy celosos guardianes, y habían exigido del pueblo más de lo que la ley del Señor efectivamente exigía. Jesús comienza a dejar eso de lado, los empieza a sacar de ahí y comienza a inaugurar su nuevo pacto, que ciertamente era el solo cumplimiento del anterior, pero de manera perfecta. Jesús les mostraba y nos muestra hoy que el único camino a Dios es Él, pues no tenemos capacidad de salvarnos por medio del cumplimiento de la ley. Y nos muestra que habiendo Él cumplido toda la ley de manera perfecta, llega el momento en que dará su perfecta vida, que lo hará de mutuo propio, para la propiciación perfecta por nuestros pecados, y nos demanda que creamos. El Evangelio de Juan no utiliza, fíjense, en ningún momento del libro la palabra fe,
Si uno lo lee, una palabra que no va a encontrar en Juan es fe. Pero todo el Evangelio de Juan está escrito para creer que Jesús es Dios. De hecho, la palabra creer aparece muchas veces. Para Juan es muy importante que creamos. Y no creamos cualquier cosa, sino que para Juan es muy importante que creamos que Jesús es Dios. Yo soy, ocupa muchas veces esta expresión. Que Jesús es el Mesías, que Jesús es suficiente para llegar a los pies del trono de Dios. Él dice, yo soy la puerta. Solo el que cree en mí entra y forma parte del reino donde va a hallar seguridad, libertad y vida eterna. Pero veamos el contexto de estas declaraciones. Él no le estaba hablando a cualquier persona en ese momento. Él le estaba hablando a los fariseos. Capítulo 9, versículo 40, justo antes de lo que leímos hoy día. Dice, algunos de los fariseos que estaban con él oyeron esto y le dijeron, ¿acaso nosotros también somos ciegos? Refiriéndose a lo que había pasado con el ciego. Jesús les dice, si ustedes fueran ciegos no tendrían pecado, pero ahora porque dicen vemos, su pecado permanece. Y en verdad les digo, y ahí comienza toda lo que hemos escuchado el día de hoy. Entonces, él está hablando directamente a los fariseos. Les dice, porque el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. Un pastor Jesús mismo se viene, como les decía al inicio, a poner en el centro de esta historia. Y le dice a los líderes religiosos, si desean pastorear al rebaño, crean en mí, y solo en mí. No pongan de su cosecha. No sigan la doctrina que ustedes han torcido, sino que sigan mi doctrina, pues mi doctrina es la doctrina del Padre. Cualquier otro mecanismo religioso, ritos, fiestas, sacrificios, holocaustos, tradiciones, no los llevará a Dios como yo lo hago. Y esta es una gran lección para quienes lideramos hoy día la iglesia también, para quienes lideramos hoy día en nuestras familias. Nuestros ojos deben estar puestos en Cristo y su sana doctrina. Lamentablemente es fácil mirar a nuestro alrededor y ver a congregaciones estafadas, maltratadas, destruidas, por malos pastores, como decía el texto, que vienen a robar, a matar, a destruir, que buscan apacentarse a sí mismos. Pero, ¿acaso no hacemos nosotros lo mismo cuando como líderes de la iglesia o líderes en nuestro hogar dejamos de poner a Cristo en el centro? Y buscamos formas que nos acomodan en vez de verdadera adoración, cuando preferimos cualquier actividad distractiva con nuestra familia, quizás con nuestros hermanos, por sobre tener una vida devocional activa. O cuando buscamos enaltecer las obras que hicieron otros antes que nosotros, en vez de enaltecer a Cristo en la misma iglesia. O cuando los consejos, como los consistorios, los presbiterios, se reúnen a administrar la iglesia, a calcular cuántos hermanos hay, cuántos han llegado, cuántos se han ido, cuántas metas faltan por cumplir. Cuando comenzamos a hablar de problemas financieros u otras cosas y comenzamos a descuidar la doctrina. Un rebaño que es liderado por verdaderos pastores no es una iglesia afligida, preocupada de cumplir esas metas, ahogada por reglas de protocolo, con limitaciones para la adoración, para la enseñanza de la palabra del Señor, o limitaciones para la comunión con los hermanos.
sino que tiene un pastor que habla con la voz del Señor y las ovejas están atentas a escuchar. Y este las conduce a la libertad que es en Cristo, a la libertad que Cristo da, para alimentarlas con delicados pastos, para cuidarlas, para curar a la perniquebrada. Un rebaño que es liderado por un verdadero pastor ve en ese pastor a Cristo reflejado. Y es un rebaño que se goza en su Señor. Solo con los ojos puestos en Jesús se puede ser un pastor fiel del rebaño. Solo con los ojos puestos en Jesús podemos formar parte de ese rebaño. Él es la puerta, por donde solo a un verdadero pastor se le abrirá y llamará a sus ovejas, y solo sus ovejas lo oirán e irán a él y entrarán. Como vemos hasta aquí, fuera de Cristo, nada bueno hay. Y yo pregunto, ¿quieres pertenecer a Él? Cree en tu corazón que Jesús es el Señor y que Él vive, y confiesa con tu boca y serás salvo. ¿Pero por qué? Porque Él es el único camino al Padre y de disfrutar la salvación y la vida eterna que nos han sido prometidas. ¿Quieres descansar verdaderamente? Descansa en Cristo, en el lugar de verdes pastos que Él te hará descansar. ¿Necesitas paz en tu corazón, en tu mente? Ven a Cristo, que hoy te llama y te dará la paz que ha sido imputada en su justicia, en su sacrificio. Y aunque andes por valles de sombra o de muerte, no temerás mal alguno. ¿Quieres comprender la obra que Él puede hacer en tu vida o que está haciendo en tu vida? Pon tus ojos en Cristo a la luz de su palabra. Permítete ser pastoreado por pastores que aman a Cristo y el Señor confortará tu alma y te guiará por senda de justicia, por amor de su nombre, y te infundirá aliento, y el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. Y en la casa del Señor, en el redil del Señor, morarás por largos días. Esta semana escuchaba en la radio que hace algunos años atrás se hizo un estudio acerca de cuáles son los 5 miedos comunes a los seres humanos. Y dije, ay, voy a investigar, voy a buscar. No logré dar con el estudio propiamente tal, pero sí con unas revistas que hablaban acerca de él. Y esos 5 miedos eran, como primer lugar, el miedo a la muerte. En segundo lugar, el miedo a perder la autonomía o la libertad. El tercer miedo común a todos es el miedo a la soledad, el abandono. El cuarto miedo es el miedo a la mutilación, a perder el funcionamiento de un órgano, del cuerpo. Y como quinto miedo, el miedo a que sea dañado nuestro ego, la vergüenza en público, etc. El Evangelio de Cristo, el buen pastor, nos permite librarnos del peso de todos estos miedos. No temas a la muerte, que yo la vencí, y te doy vida, y es una vida eterna. Decía, yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Yo conozco mis ovejas, y ellas me conocen. Y si alguno entra por mí, será salvo.
y entrará y saldrá y hallará pasto. Él nos viene a dar vida y es vida en abundancia. El miedo a que perdamos nuestra libertad, eso a todos nos puede pasar, ¿no es cierto? Que no podamos hacer las cosas por nosotros mismos. Y Jesús nos regala la libertad en Cristo. ¿Tienes miedo a perder la libertad? Jesús te regala libertad, nadie te la quitará. ¿Tienes miedo a la soledad? ¿A estar abandonado? ¿A estar solo? Él siempre está. Y te pone en el medio de un rebaño para hacer comunidad. Ya no estás solo. ¿Crees en Cristo? No temas a la muerte. No temas a perder tu libertad porque ya eres libre y para siempre. No temas a estar solo porque estás insertado en una familia. ¿Tienes miedo a sufrir en tu cuerpo físico? ¿En tu salud mental? ¿A fallar? Tranquilo, que el Señor está aquí para curar a la oveja perniquebrada. Él la cuida. ¿Tienes miedo a que dañen tu ego? Tranquilo. El Señor te pide que destruyas tu ego. No tengas miedo de que algo le vaya a pasar a Él si ya no está contigo. El Señor es un Señor que es de certezas y que nos permite vivir en seguridad. ¿Tienes estos 5 miedos? Pues ya no los tengas más. Si crees en Cristo, porque Él es la puerta. Tercer punto que estuvimos viendo. Jesús es puesto como el único y suficiente Salvador. El Señor dice, yo soy el buen pastor. Yo doy mi vida por mis ovejas. De antes de la fundación del mundo, Dios, en la persona del Padre, diseñó la fórmula para que su creación volviera a Él. Y Cristo fue mandatado a cumplir esta promesa, que vendría a llevar a sus ovejas no solo a ver, a veces no me entiendo la letra porque escribo muy rápido, pero que vendría a llevar a sus ovejas no solo en el antiguo Israel, sino a todo el pueblo, a toda nación, como siempre lo quiso hacer. Jesús no envió a Cristo solo a salvar a los que eran de aquel pueblo, sino que la bendición era para todas las naciones y todas las familias de la tierra. Porque el llamamiento que era para Abraham, ¿acaso no fue para todos? Y Jesús es el Hijo, el amado del Padre, que se sacrificará en la cruz por sus ovejas extraviadas. Y ya no como lo vimos en la lectura de Hebreos que hicimos delante, con sacrificios rituales, religiosos, sino con la muerte perfecta del unigénito del Padre, el pastor de los pastores, el único mediador que entrega su vida de su propia voluntad, por amor a los suyos, por amor a la gloria del Padre. Pero no solo eso, sino que vuelve a tomar su vida y va a la gloria del Padre, donde intercede por nosotros los que le conocemos. Y aquí entramos en una cuestión doctrinal. ¿Por qué murió Jesús? ¿Jesús murió por todos los hombres? La Biblia señala que la muerte del pastor por sus ovejas es por sus ovejas. No dice que muere por ovejas ajenas.
Él no muere por los lobos, Él no muere por los ladrones, Él no muere por los salteadores del redil, sino que Él muere por sus ovejas. Pero si su sacrificio es perfecto, entonces ¿por qué lo vamos a limitar a que salve solo a sus ovejas y no los salve a todos? Ciertamente la muerte de Jesús es suficiente para cubrir todos, y esto lo digo con mayúscula, todos los pecados de todos los seres humanos. Es suficiente para hacerlo. Pero los beneficios de su sacrificio, o sea, la salvación que éste trae, está reservada para aquellos que creen en Él, para aquellos que han entrado por la puerta. ¿Y quiénes son aquellos? El Señor nos dijo, yo soy el pastor, conozco mis ovejas me conocen y oyen mi voz y me siguen. ¿Nos compete a nosotros definir quiénes son ovejas y quiénes no? La verdad es que solo sabemos que los que oyen la voz de su Señor y van a Él, esos son hijos de Dios y alcanzan salvación. Tenemos la paz de saber que somos sus ovejas y estamos contados en su vara. ¿Tenemos esa paz? ¿Tenemos esa seguridad? Si es así, gloria a Dios y disfrutémoslo. Pero disfrutémoslo poniendo a Cristo en el centro de nuestra vida, buscándolo y propagando su mensaje. Porque ¿acaso no somos mandatados, así como Jesús fue mandatado por el Padre a morir en la cruz y Él obedeció? Nosotros no somos mandatados a proclamar a Jesucristo resucitado para que las ovejas escuchen su voz y vengan también a su pastor. ¿Acaso no estamos mandatados a proclamar el Evangelio de Cristo para que otros disfruten, así como tú, así como yo, de la seguridad, de la plenitud, de la satisfacción, de la vida, de la libertad que se halla solo en Cristo Jesús, que es nuestro único y suficiente Salvador? Dice en el versículo 14 de lo que leímos hoy día, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y ellas me conocen. 16. Tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también yo debo traerlas y oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. ¿Acaso nosotros no fuimos esas otras ovejas en algún momento y estamos aquí? ¿Acaso no debemos nosotros salir a llamar a esas otras ovejas con la voz del Señor para que vengan aquí? Hombres y mujeres de todo pueblo y nación han sido llamados por aquel que es el pan de vida, que es la luz del mundo, que es el buen pastor, que es la vid verdadera, para formar su rebaño, solo por amor, pues no habiendo nada bueno en nosotros, a él le pareció darnos vida y dárnosla en abundancia. Jesús es el centro de esta historia. En Él y solo en Él deben estar puestos nuestros ojos, de nosotros como ovejas, de nosotros como líderes, para que reflejemos su amor y descansemos en Él. Los religiosos de esa época no lo quisieron aceptar. No repitamos la historia. Abracemos sus verdades. Proclamemos el amor del pastor de los pastores y entremos, mis hermanos, constantemente por la puerta que nos da reposo en aguas calmas, que nos da alimento y que nos da abrigo.
Cuidemos de nuestra comunidad. Cuidemos de nuestra comunidad circundante. Y busquemos a nuestro pastor en nuestro redil. Juntos. Busquemos a Jesucristo el justo. Amén. Oremos, mis hermanos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque Jesucristo basta. Te damos gracias, Señor, porque en tu Hijo todo lo tenemos. Y en este momento, Señor, te pido en especial por aquellos que puedan tener dudas al respecto. Por aquellos que a lo mejor, escuchando tu voz, han resistido su corazón durante tiempos. Padre, llámalos con amor, pero que sus ojos estén abiertos a oírte. Y el corazón de los tuyos, Señor, sea regenerado. Te pido, Señor, por nuestros hermanos más jóvenes, para que afirmen su fe en ti y puedan entrar por la puerta que es tu Hijo Jesús y hallar libertad en Él. Y así poder entrar y salir del redil, llevando tu mensaje, Señor, con la seguridad que nos da saber que somos tus hijos. Gracias, Señor, porque tus promesas se cumplen. Y sabemos, Padre, de que todas estas figuras que tú nos muestras ahora son reflejo de lo que ha de venir. Ese cielo nuevo y esa tierra nueva, donde podremos habitar eternamente en tu gloria. Te damos gracias, Señor, porque en ese momento ya no habrán más ladrones que quieran dañar a tu rebaño, sino que estaremos junto a ti para siempre. Te agradecemos todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.